Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, donde la pasión superíndice 3n por las historias de amor, los dramas y los giros inesperados nunca termina. Hoy tenemos un vídeo explosivo, un autocopyrightico bombazo que literalmente ha sacudido el mundo del espectáculo turco y por supuesto, no podíamos dejar de compartirlos con todos ustedes. Vamos a adentrarnos en los entresijos de una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta, una noticia que vincula la vida real de algunos de nuestros actores favoritos con las series que tanto amamos y ya lo habrán adivinado por el tuturo. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero antes de que entremos en detalles y desvelemos todos los secretos, les pido que se suscriban a nuestro canal, que le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y que, como siempre, nos dejen sus comentarios porque nos encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Que sin Moon S dilació superíndice 3n vamos a descubrir la verdad de True S de este scoop, da lo que ha encendido las redes sociales. Y es que amigos, el rumor ha corrido como la superíndice 3 Bora, y tras semanas de especulaciones, Kerem Bürsin, el Galut N que nos ha robado el corazón superíndice 3n en múltiples ocasiones, ha confirmado ser padre. Lo anoudo bien padre. Y por si fuera poco, el rumor apunta a que la madre de este bebu copyright será nada Moon S y nada menos que la bellísima Hande Erçel, con quien compartió superíndice 3 escenas que nos hicieron suspirar en la archiconocida Senkalkapimi. Que hoy, Moon S ayu del drama de la Farud Ndula, vamos a conectar esta noticia bomba con las series turcas que, queramos o no, han influido en las vidas de estos actores y han marcado un antes y un después copyright S en nuestras pantallas. Comenzaremos, obviamente, por la que desató esta tormenta de especulaciones, la inolvidable Senkalkapimi. Senkalkapimi o Llamas a mi puerta, es una comedia romántica que nos presentó superíndice 3 a Eda Yildiz, una joven florista con su más menosos de estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto. Todo comienza cuando Eda, debido a un malentendido, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan. Como es común en este tipo de historias, al principio, la relación superíndice 3n es puramente profesional, pero a medida que transcurren los capítulos, la tensión superíndice 3n y los sentimientos crecen entre ellos. La serie se convirtió superíndice 3 en un autocopyrightico fenu superíndice 3 meno, no solo en Turquía, sino a nivel mundial, gracias a la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que Mu S ayu de la trama romántica, Senkalkapimi nos conquistó superíndice 3 con su humor, sus personajes en más menos hables y sus escenarios de ensueu más menos o. La trama con su juego de fingida relación superíndice 3n que acaba convirtió copyrightándose en amor, es un clásico que funciona siempre. Pero lo que marcó superíndice 3 la diferencia fue la forma en que Hande y Kerem interpretaron a sus personajes, llevándonos a creer, o al menos a desear, que su amor traspasaba la pantalla. Las escenas entre Eda y Serkan eran tan intensas y genuinas que era imposible no fantasear con la idea de que su relación superíndice 3n fuera real. Y bueno, la realidad, como sabemos, a veces supera la ficción superíndice 3n. Es precisamente esta conexión superíndice 3n, esta supuesta pasión superíndice 3n fuera de Mara, lo que ha hecho que la noticia de la paternidad de Kerem, supuestamente junto a Hande, sea aún muy impactante. Es como si la historia de Eda y Serkan de alguna forma se hubiera extendido muy ese ayu de las pantallas, dejándonos a todos a tu superíndice 3 nitos. Y quizu ese su superíndice 3 lo quizu ese, la intensa química que veamos en pantalla tuvo algo que ver con lo que hoy nos sorprende. Pero no podemos hablar de Kerem Bürsin sin mencionar otra serie que también copyright en marcó superíndice 3 su carrera, aunque esta vez en un registro muy diferente, Şeref Meselesi, o Asunto de Honor. En este drama, Kerem interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven que, junto a su familia, se muda a Estambul tras una tragedia familiar. Y es que la historia gira en torno a la venganza, a la búsqueda de justicia y a los conflictos morales. Yiğit es un personaje mucho más oscuro y complejo que Serkan Bolat, lo que demostró superíndice 3 la versatilidad de Kerem como actor. Si bien la trama no tiene nada que ver con Senkalkapimi, nos sirve para ver otra faceta del actor, una faceta muy madura y menos superíndice 3 mica, aunque igual de carismática. En Şeref Meselesi, vemos a Kerem como un hombre atormentado, dispuesto a todo para proteger a los suyos y vengar la muerte de su padre. Los conflictos internos de su personaje, la lucha entre el bien y el mal, y su evolución superíndice 3n a lo largo de la serie son, sin duda, un gran atractivo para el espectador.
Y es que en comparación superíndice 3N con el carisma tico y algo cercan, Jeet es un personaje mucho ese visceral y apasionado. Esta serie es una muestra clara de que Kerem Bürsin no es solo un rostro bonito, sino también copyright N un actor con la capacidad de asumir papeles muy diversos. La interpretación superíndice 3N de Kerem en Seref Meselesi, le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y el respeto de sus compau más menos eros de profesión superíndice 3N, consolidu, dolo como uno de los actores ese prometedores de Turcúa. Y es curioso ver CEU superíndice 3 estos dos personajes tan diferentes, Serkan y Jeet, son interpretados por la misma persona. Demuestra una vez ese que el talento de Kerem Bürsin no tiene límites. Quizá esa capacidad camaleu superíndice 3 nica sea parte de su encanto, esa habilidad para adaptarse a cualquier papel. Ahora pasemos a otra serie muy diferente pero igualmente importante en la carrera de Ander Cell, una serie que nos mostró superíndice 3 su lado de ese dulce y romántico, Asklaftan al-Lamaz, o El amor no entiende de palabras. En esta comedia romántica Ande interpreta a Hayat Uzun, una chica de pueblo que llega a Estambul para trabajar y que se enamora perdidamente de su jefe, Murat Sargmaz, interpretado por Burak Deniz. La serie, al igual que Senkalkapimi, se basa en la premisa del romance prohibido entre una empleada y su jefe, pero con un tono mucho ese ligero y CEU superíndice 3 mico. La trama nos regala situaciones divertidas, equívocos y momentos llenos de ternura. Ande en su papel de Hayat, despliega todo su encanto y dulzura, demostrando su gran talento para la comedia. Es un personaje completamente opuesto a la fuerte y decidida Eda Yildiz. La serie es un cúmulo de malentendidos y situaciones hilarantes que hacen que el espectador se enamore de la pareja protagonista y de sus particulares historias. Y es que una vez la química entre los actores protagonistas es clave para el ucondiéresis copyright cito de la serie. Si bien el romance entre Hayat y Murat es ficticio, es innegable que la complicidad entre Ande y Burak hace que cada escena brillara con luz propia. Esta serie es un buen ejemplo de CEU superíndice 3 un buen guión, combinado con un elenco talentoso, puede crear una historia adictiva y memorable. Y ese ayudo del romance, la serie también copyright N aborda temas como la amistad, la familia y los sueu más menos os. A trabu copyright S de los ojos de Hayat, somos testigos de la lucha por alcanzar nuestras metas y por encontrar el amor verdadero. Es curioso como en ambos papeles, en Asklaftan al-Lamaz y Senkalkapimi, vemos a una Ande entregada al amor. Y es precisamente esa imagen que contrasta con la noticia bomba de su supuesta relación superíndice 3N con Kerem y su supuesta paternidad. Y siguiendo con las series protagonizadas por Ander Cell, es imprescindible mencionar Azize, un drama de ucondiéresis copyright poca en el que la actriz interpreta a Melek/Azize, una joven que busca vengar la muerte de sus padres. En esta serie, Ande se aleja de los papeles CEU superíndice 3 micos y románticos y nos muestra su faceta de ese dramática y seria. Azize es una historia de venganza, traición superíndice 3N y amor prohibido, ambientada en la Turquía del siglo XX. La serie es llena de intriga, giros inesperados y escenas de acción superíndice 3N. La interpretación superíndice 3N de Ande en Azize es, sin duda, una de las maduras y convincentes de su carrera. Su personaje, atormentado por el pasado y movido por la sed de venganza, es complejo y fascinante. Es curioso ver CEU superíndice 3 Ande, que nos ha enamorado con su dulzura en Asklaftan al-Lamaz y con su carisma en Senkalkapimi, logra transmitir la angustia y la rabia de Melek/Azize de una manera tan creíble. La serie es un buen ejemplo de CEU superíndice 3 las telenovelas turcas han evolucionado, dejando de lado los clichés copyright S y apostando por historias ese complejas y personajes ese profundos. Si bien Azize no tuvo el mismo ucondiéresis copyright cito de otras series protagonizadas por Ande, su demostró superíndice 3 su capacidad para asumir papeles desafiantes y para emocionar al público con su talento. Y es que a pesar de las dificultades que pudo haber en el rodaje, la serie es una prueba del compromiso de la actriz con su trabajo. Cada personaje que interpreta es un nuevo reto, una nueva oportunidad para demostrar su versatilidad y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Quizá sea esa la razón superíndice 3N por la que los espectadores se sienten tan identificados con sus personajes y su historia. Y volviendo al tema principal de este vídeo, uno se pregunta si la madurez que Ande ha alcanzado en su carrera ha tenido algo que ver con su supuesta decisión superíndice 3N de ser madre.
Ahora bien, volvamos al tema de la paternidad de Kerem, porque como bien sabemos, las noticias que salen de la farándula siempre hay que cogerlas con pinzas. Pero se halló de la veracidad o no de esta noticia, lo que es cierto es que la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto en la pantalla como fuera de ella, despierta una gran curiosidad en el público. Y es que cuando los actores se convierten en ídolos, su vida personal pasa a formar parte de la conversación superíndice 3N colectiva. La realidad, nos guste o no, se entrelaza con la ficción superíndice 3N. Si bien Senkalkapimi es la serie que ha catapultado su fama internacional, es importante recordar que ambos actores tienen una trayectoria profesional que merece ser reconocida y valorada. Sus interpretaciones en diversas series han demostrado su talento y su compromiso con la actuación superíndice 3N. Y por supuesto es esa cercanía con el público, esa autenticidad que transmiten a través copyright ese de sus personajes, lo que hace que los fans los sigan con tanta pasión superíndice 3N, tanto en el trabajo como en la vida personal. Y con todo esto, llegamos al final de este vídeo, amigos. Hoy hemos hecho un repaso de algunas de las series turcas emblemáticas protagonizadas por Hande Erçel y Kerem Bürsin, conectándolas con la noticia bomba que ha sacudido los medios y las redes. Hemos hablado de la pasión superíndice 3N en Senkalkapimi, de la complejidad de Şeref Meselesi, de la dulzura de Aşk Laftan Anlamaz y del dramatismo de Azize. Como ven, cada una de estas series nos ha regalado momentos únicos y personajes inolvidables. Pero se halló de las tramas y los romances, lo que queda claro es el talento indiscutible de Hande y Kerem, su carisma y su capacidad para emocionar al público. Y por supuesto, la influencia que han tenido sus personajes en la forma en que vemos el amor y las relaciones, tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real. Y ahora su superíndice 3 lo me queda agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al grabar este vídeo. No olviden dejarme sus comentarios abajo y decirme qué copyright les parecen estas series, cuál es su favorita y qué copyright opinan sobre este bombazo que ha sacudido el mundo de la farándula turca. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido para todos ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con novedades del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3 Sima.